Bueno, el tema de hoy es patología renal. La patología renal es más frecuente, que yo voy a dividir en eso que está ahí. La patología congénita, la hidronephrosis, la litiasis, la pielonefritis, la patología renal difusa, los quistes y los tumores. Vamos a empezar con la patología congénita. La patología congénita se puede dividir en tres grupos. Las primeras conciernen a la malformación de la nefrona, la malformación del parénquima renal. La segunda se refiere a las anomalías de migración. Ustedes saben que los dos riñones nacen en la pelvis de dos botones que están fusionados entre sí. Y de la pelvis, estos botones se separan y para formar cada uno un riñón que cada botón va a migrar hasta la fosa lumbar, ¿verdad? Pueden haber problemas en ese proceso de separación y de migración. Y por último, están las anomalías en el desarrollo del sistema colector, o sea, la estenosis, las funciones del sistema colector. Entonces, tenemos tres tipos tres grupos de anomalías. En el primer grupo de anomalías, tenemos la agenesia y la hipoplasia. La agenesia es cuando el botón del riñón no se forma, y la hipoplasia es cuando se forma, pero es más pequeño. O sea, en la agenesia no vamos a encontrar riñón, no vamos a encontrar riñón. Cuando uno encuentra un riñón en la fosa lumbar, tiene que ir a la pelvis, y si no está en la pelvis, pues probablemente sea una agenesia o una hipoplasia, porque la diferencia a veces es muy sutil. En este caso hay una hipoplasia del riñón derecho, de repente el riñón es tan pequeño que no puede no verse por ecografía. La diferencia entre hipoplasia y atrofia es que en la hipoplasia el riñón es normal pero pequeño, totalmente normal pero pequeño. La displasia renal, también llamada displasia renal quística, es una patología congénita que se debe a una obstrucción durante el desarrollo embrionario del riñón del sistema colector. Por algún motivo, el sistema colector, generalmente a nivel de la miopía lateral, se obstruye totalmente. Y esto hace que el riñón no se forme. El riñón en realidad se va a convertir en un amasijo de quistes. En la displasia renal quística, la imagen es esa que tienen ustedes acá a la izquierda. El riñón está reemplazado por un conjunto de quistes de diferente tamaño. Bueno, no se ve puntero ahí porque no sale acá la... Lidolfo, ¿uno sabe si hay puntero por ahí? Tengo, yo te veo. Dale. Se ve, la imagen que da a la izquierda es un amasijo de quistes, pueden ser 2, 3, 4, 5, 10. Y entre los cuales hay un tejido hiperecogénico sin ninguna diferenciación corticomedular. Esto no tiene nada que permita ver tejido renal. De hecho, no hay tejido renal y esto no es funcionante. Y no va a crecer. Es fácil de ver en el neonato. Esto mide generalmente 2, 3 centímetros. Es fácil de ver en el neonato. Y se vuelve más difícil de ver en el adulto porque eso queda del mismo tamaño. Queda de 2 o 3 centímetros cuando el chico se vuelve más grande, se vuelve cada vez más difícil de ver. La patología es siempre unilateral, porque si es bilateral, el niño no va a nacer. Entonces, la patología es siempre unilateral. Ustedes tienen a la izquierda el riñón displásico, displasia renal quística, muchas gracias, doctor. Y del otro lado tienen un riñón normal. Entonces, ¿se puede ver ya en la ecografía obstétrica? Totalmente. Ese es un diagnóstico fácil de hacer en la ecografía prenatal. La condición es que la patología tiene que ser unilateral. Contrariamente a las demás enfermedades quísticas del niño, la poliquitosis en particular, autosómica recesiva, esa es bilateral. En este caso la patología es unilateral. El otro riñón es normal. Este es otro ejemplo. Un montón de quistes. Podría uno suponer que aquí hay una forma renal, pero en realidad hay un montón de quistes separados por un tejido que generalmente es ecogénico y que no tiene diferenciación corticomedular. Y en el otro lado tenemos un riñón normal. Las enfermedades quísticas
tenemos dos tipos de enfermedades quísticas, ambas son hereditarias. Una es la poliquistosis renal autosómica recesiva, que es la poliquistosis infantil, por la forma de transmisión, se diferencia de la forma de transmisión. Y la segunda es la poliquistosis renal autosómica dominante, que es la más común, que es la que se ve en el adulto. ¿Okay? En el adulto se va a manifestar. El niño tiene riñones normales todavía en la poliquistosis renal autosómica dominante. La poliquistosis autosómica recesiva se va a manifestar en el neonato como riñones grandes. Esto es lo que ustedes van a ver. Esta es una enfermedad poliquística del niño, pero esto es lo que se ve cuando nace. Los riñones son voluminosos de manera importante, claramente aumentados de tamaño. Hay una alteración total de la diferenciación corticomedular, lucen redondeados, no hay hidronefrosis. Generalmente no se ven quistes, o si hay, en general los quistes son muy pequeños al inicio, tienen 1 o 2 milímetros. Se pueden ver si se usa el transductor de alta frecuencia, como vamos a ver ejemplo. Este es otro ejemplo. Fíjense, estos riñones son de tamaño anormalmente grande, totalmente diferenciados. Y para ver los quistes, ustedes tienen que usar el transductor de alta frecuencia. Y con el transductor de alta frecuencia se pueden ver estos quistecitos. A veces sí, a veces no. Dependiendo, porque la autosómica recesiva otra vez algunos dividen neonatal, infantil, juvenil, etc. De acuerdo al momento en que se va a manifestar la enfermedad. Cuanto más grave es la enfermedad, más precozmente se va a manifestar. Y buscar también el hígado, porque la presencia de quiste en hígado apoya mucho la hipótesis diagnóstica de poliquistosis infantil. En la poliquistosis infantil autosómica recesiva o la poliquistosis autosómica dominante, la patología es siempre bilateral y simétrica, contrariamente a la displasia quística. La displasia quística no es transmitida genéticamente. Hubo un insulto durante el embarazo que obstruyó el sistema colector. No está en los genes del niño la patología. Aquí está en los genes del niño la patología. Toda la patología se va a manifestar bilateralmente. La poliquistosis del adulto, en la poliquistosis del adulto el diagnóstico es fácil porque se ven quistes. En la poliquistosis del neonatal muchas veces no se ve quistes, se ven riñones grandes de diferenciados. En la del adulto el diagnóstico se basa en ver quistes. Y estos quistes característicamente van a reemplazar progresivamente el parénquima renal. En general el diagnóstico no es tan complicado porque el paciente que es adulto ya siempre tiene un antecedente genético, siempre tiene un padre con poliquistosis, una madre, un abuelo con poliquistosis. Ejemplo, ustedes saben, si un paciente con poliquistosis autosómica dominante tiene 50% de chance de tener un hijo con poliquistosis. O sea, en general estas personas ya se someten a ecografías, y un detalle muy importante es que en la adolescencia, si ustedes ven un quiste, uno solo, en el riñón, generalmente estos pacientes vienen en la adolescencia a los 12, 13, 14 años. Si ustedes ven un solo quiste, el paciente tiene la enfermedad. Esto es muy raro que un adolescente de 14 años tenga un quiste renal. Y si hay el contexto familiar, es importante esto porque por todo lo que sea seguridad social y todo, el chico mejor que esté. Miguel, Sí. discúlpame, antes que pase esta imagen, me gustaría que le explique a los alumnos esa imagen que tenés a la izquierda. Exacto, son dos. Sí, te escucho. Por el tema de cómo obtuviste esa imagen, porque esa es una visión externa. Ah, ok. Es muy grande el riñón, no se puede ver en un corte. Sí, Sí. esta es una imagen de campo extendido. Vamos a hacer, háganme acordar en la práctica, vamos a ver cómo se hace esto. La mayoría de los ecógrafos permiten hacer una adquisición longitudinal.
una adquisición longitudinal durante un tiempo. Entonces, como el riñón de la poliquistosis es muy grande también, estos son riñones de 15, 16, 20 centímetros, entonces para poder ver todo el riñón se usa este sistema de campo extendido. Uno aprieta una tecla, moviliza el transductor en un eje longitudinal o transversal, y cuando congela se reproduce la imagen de todo el trayecto de desplazamiento del transductor. Eso se llama visión del campo extendido. Bueno, estas son dos estadios diferentes de la misma enfermedad y muestran por qué la poliquistosis lleva a insuficiencia renal. Los quistes, contrariamente a los quistes que vemos, los que hacen ecografía ven todos los días, si hay algo que se ve todos los días, un quiste renal. Contrariamente a los quistes que vemos todos los días, los quistes de la poliquistosis son múltiples y reemplazan el parénquima. El quiste va reemplazando el parénquima. Acá está empezando el proceso, pero ustedes ven que el parénquima está completamente ocupado por los quistes. Y se termina en esto, en un saco de quistes sin parénquima. A medida que los quistes se desarrollan, el parénquima va disminuyendo. Hasta llegar a un punto, no necesariamente se llega a este punto, porque de nuevo, la expresión fenotípica de la enfermedad es variable. Hay gente que nunca llega a insuficiencia renal y hay gente que llega a insuficiencia renal a los 25 o 30 años. O sea, la expresión fenotípica es variable. Pero lo que sí invariablemente ocurre en el poliquistósico es que tiene quistes y esos quistes progresivamente van reemplazando el parénquima renal. Perdón, Miguel. Sí. Cuando hagamos la práctica, el ecógrafo tiene campo extendido. Tiene campo extendido, entonces hoy estamos con esa OTE y Miguel Sí. también. Vamos a mirar, el profesor Miguel nos va a mostrar ¿Cómo se ve la la imagen? Y si está la persona que entiende el equipo para... No, y está acá también, Está ahí, sin perfecto. problema. Bueno, en la poliquistosis renal, una cuestión que apoya mucho el diagnóstico es que haya quistes en el hígado. ¿Okay? Hay que buscar quistes en el hígado, porque no es necesario que haya. Hay pacientes que tienen poliquistosis renal y no tienen quiste en el hígado, pero en general tienen quiste en el hígado. Y si yo sospecho poliquistosis renal, la presencia de quiste en el hígado apoya el diagnóstico. Las anomalías de la migración se pueden producir, hay tres básicamente, ¿verdad? La primera, los botones embrionarios del riñón que están en la pelvis no se separan, se quedan juntos. Entonces van a subir, van a migrar, pero no van a completar la migración porque no se pueden separar, se van a quedar a mitad de camino, son riñones bajos, y se van a quedar unidos por sus polos superiores. Eso se llama riñón en herradura. ¿Okay? La segunda, las otras dos son las ectopías renales. En las ectopías renales están la simple y la cruzada. En la simple, un botón renal ascendió hasta la fosa lumbar, el segundo no completó su ascenso y se queda a alturas variables, generalmente en la pelvis. Es lo que se llama también el riñón pelviano. ¿Okay? La diferencia entre un riñón pelviano y un riñón tóxico, la tosis renal es la caída adquirida el riñón cae de forma adquirida, que generalmente se ve en pacientes que pierden mucho peso, porque uno de los medios de verificación del riñón en la fosa lumbar es la grasa. La forma de diferenciar es la longitud del uréter. En la ectopía renal, el uréter es corto. Nunca se desarrolló porque el riñón nunca llegó a la fosa lumbar. En el riñón tóxico hay dos cosas. Cuando vos le acostás al paciente en general, el riñón sube más o menos hasta la fosa lumbar, cuando vos le parás cae. Y la segunda cuestión es que en el riñón tóxico el uréter es largo, porque en algún momento el riñón estuvo aquí. Y la segunda forma de ectopía es cruzada. Los botones embrionarios no se separaron, permanecen juntos, pero migran a un lado. Entonces van a tener los dos riñones fusionados en una fosa lumbar. ¿Okay? Estas son las tres anomalías de migración. La primera es la ectopía renal simple, no les muestro, es el riñón pelviano. Uno ve el riñón tal cual, pero en la pelvis. La segunda es la ectopía renal cruzada.
en la cual los riñones se van, acá hay un riñón, acá hay otro riñón, están unidos. Esto se llama riñón en torta, porque uno ve una imagen redondeada que no entiende bien qué es. Piensen en eso, porque uno puede pensar que hay un tumor ahí, porque es una imagen bastante anormal, pero lo que les debe meter en la pista, que puede ser riñones en torta o ectopía renal cruzada, es que no hay riñón en la otra fosa lumbar. Entonces, esto está en una fosa lumbar, en realidad esto estaba en la fosa ilíaca derecha. Eran riñones fusionados, pero que no completaron tampoco el ascenso. Básicamente lo que se ve, esto acá se ve, esta es una tomografía computada, un riñón, otro riñón. Miren la reconstrucción coronal. Los dos riñones están enfrentados entre sí, los ilios están enfrentados entre sí y forman un conjunto, en conjunto una masa. Por eso se llama riñón en torta. Y acá está la representación esquemática. Puse en este sentido la imagen ecográfica. Este es un riñón, que es este. No es el mismo paciente, pero siempre es la misma representación. Y este es el otro riñón. Hay un riñón que este es su contorno externo y acá está el ilio. El otro riñón, este es su contorno externo y acá está el ilio. Los ilios están funcionando. Doctor, pero esos riñones son funcionales. Funcionales normalmente. Mirá lo que pasa en la tomografía computada. Ahí se ve bien, son dos riñones normales que funcionan. ¿Okay? Obviamente tienen un poco más de problemas que los riñones normales, porque los uréteres de repente tienen que pasar por delante del riñón y pueden estar un poquito dilatados, o pueden tener un poco de reflujo, pero no más que eso. ¿Puede tener un solo uréter también? ¿O tiene los dos? Tienen los dos, porque son dos riñones y tienen dos uréteres. Que yo sepa, no hay ese tipo, tienen dos uréteres. Lo mismo el riñón en herradura, hay dos uréteres. El riñón en herradura es muy común, este es el ejemplo. En el riñón en herradura el diagnóstico se hace. Hay que sospechar, porque el riñón no está tan alto, pero no está tampoco en la pelvis, está a mitad de camino. Y los riñones están orientados. Su polo inferior está orientado muy medialmente y muy hacia adelante. Son riñones que su polo inferior está muy hacia adelante y muy hacia abajo y se unen siempre. Eso hace el diagnóstico. Esta unión generalmente se produce por debajo del duodeno. O sea, uno va transversalmente y por debajo del duodeno va a ver los dos polos inferiores unidos. En la anomalía del sistema colector, la más común es la estenosis de la unión pielo-ureteral. Súper común, es la más común de todas las anomalías renales probablemente. En la estenosis de la unión pielo-ureteral, la patología, de nuevo, parecía la displasia quística, no es genética, es congénita, pero no genética. En general se atribuye o a un cruzamiento vascular, hay que buscar una arteria renal accesoria que cruce, que comprima la unión pielo-ureteral, o algún insulto durante la etapa prenatal que provocó una estenosis de la unión. La patología se va a manifestar por una hidronefrosis unilateral. Por supuesto que puede ser bilateral la patología, pero es más rara. El riñón va a estar dilatado, las gravedades son variables, o sea, la gravedad es variable. Hay pacientes que tienen una estenosis muy severa y el riñón ya del neonato no se desarrolló el parénquima laminar, y hay pacientes que tienen formas muy leves que ni siquiera van a requerir tratamiento, en los que se ve una leve dilatación de la pelvis renal. Este es el riñón normal y este es el riñón dilatado. En un corte transverso, este es el riñón izquierdo normal y este es el riñón derecho normal. Aquí también le llama la atención esto era bastante vieja, la ecografía del 2005. Yo no tenía cuando soy traductor pediátrico, digamos, ¿verdad? Y esto que están viendo es el transvaginal. Qué bien, qué buena imagen da el transvaginal. Muy buena imagen. Hay que usar todo lo que se tiene en el ecógrafo siempre. En los niños usar siempre el traductor de partes blandas, porque el riñón, fíjense, está a menos de 2 centímetros a la piel. O sea, esto se puede ver perfectamente con un traductor de partes blandas también. Y se puede usar el traductor transvaginal, que funciona, tiene la misma frecuencia que el traductor pediátrico. El pediátrico es más cómodo de manejar porque es un lapicito, pero da prácticamente la misma imagen.
De paso, esta es la forma de medir la hidronefrosis. En un corte transverso, medir el eje antero-posterior de la pelvis renal. Es la forma más reproducible, digamos. Vamos a ver eso dentro de un rato. Aquí no se ve sistema excretor y acá se ve sistema excretor dilatado. También hay que comparar, una cuestión muy importante es medir el espesor del parénquima renal. El espesor del parénquima es un indicador comparativamente al otro lado. Fíjense, este es el espesor parenquimatoso. Acá no está medido en el otro lado, pero el espesor parenquimatoso de este lado va de acá hasta acá. Estas son pirámides medulares, esta es la cortical, y estas son esta cortical entre las pirámides. No sé si ven bien, se ve perfectamente la pirámide. El parénquima va de acá hasta acá, incluye cortical y medular. En este caso, esto es mucho más espeso que esto, lo cual traduce que el riñón con estenosis inferior lateral no se desarrolló como el contralateral. La duplicación pielo-ureteral. La duplicación pielo-calicial, en realidad la palabra, la duplicación pielo-calicial, en la duplicación pielo-calicial el sistema excretor está totalmente separado dentro del mismo riñón. Tiene una importancia totalmente diferente si la vemos en el adulto que si la vemos en el niño. La duplicación en el adulto es súper común y es una variante anatómica. ¿Okay? Yo cuando veo esto, este paciente, este es el riñón derecho, este es el hígado, esto es normal, el paciente tiene parénquima, acá no se ve la diferenciación córtico-medular como vimos recién porque estamos a 10 centímetros de la piel, obviamente no vamos a tener la misma calidad de imagen. Esto es parénquima y el ilio renal está ocupado por grasa, esto es el seno renal. En la duplicación hay una banda de parénquima que divide completamente el seno renal en dos partes. Esta banda de parénquima siempre está en la unión polo superior, región interpolar, tercio superior, tercio medio. En esa unión, ahí está la banda de parénquima. Y la separación es completa. Eso tienen que ustedes ver en el corte transversal. Nada de esta grasa se puede unir con esta grasa. Esta grasa está totalmente separada de esta grasa. Eso define el diagnóstico de duplicación pielocalicial. No podemos saber si los uréteres están duplicados, porque la duplicación pielocalicial hay de dos tipos, la completa y la incompleta. Se llama completa aquella que se asocia a dos uréteres. O sea, esto se va a unir a un uréter, esto a otro uréter, y ambos uréteres van a desembocar independientemente. En la incompleta, el uréter de este sistema se va a unir con el uréter de este sistema a alturas variables, digamos. Puede ser arriba o más abajo, pero va a haber una sola desembocadura en la vejiga. ¿Okay? Esa es la diferencia entre completa o incompleta. En el adulto, como les digo, variante anatómica. Y yo en mi conclusión pongo siempre variante anatómica, constituida por una duplicación pielocalicial. Este otro ejemplo, este otro, y fíjense la visión, este es el puente parenquimatoso que es completo. Puente parenquimatoso completo. En el niño, tienen otro contexto, porque la duplicación pielocalicial está muy relacionada a dos eventos, ¿okay? Ureterocele y reflujo vesicoureteral. Cuando la duplicación es completa, los dos uréteres, hablamos la otra vez de esto, el mecanismo antirreflujo depende muchísimo del ángulo con el que el uréter desemboca, atraviesa la pared vesical. Y para que ese ángulo sea correcto, la desembocadura tiene que darse en un lugar preciso. Cuando hay dos uréteres, esto es imposible. Entonces, en general, el uréter del sistema superior va a desembocar más abajo. El uréter del sistema inferior va a desembocar más arriba. El uréter del sistema superior va a desembocar más abajo y va a desembocar en un ureterocele o va a desembocar ectópicamente. La ectopía es bastante común.
generalmente el ureterocele es obstructivo, la ectopía también es obstructiva, generalmente se dilata. Van a ver una dilatación selectiva del sistema superior. El uréter del sistema inferior va a desembocar más arriba y va a desembocar no en un ángulo tan agudo, sino que como desemboca más arriba en una forma más horizontal. Y esto le va a poder predisponer a tener reflujo. O sea, muy típicamente en la duplicación pielocalicial es muy común, sobre todo en el contexto de infección urinaria. Cuando el niño viene porque tiene infección urinaria, es súper importante ver si hay o no duplicación. Porque si hay duplicación en un niño, las chances de que el niño tenga reflujo vésico-ureteral son de 50%. O sea, 1 de cada 2 niños con duplicación pielocalicial va a tener reflujo vésico-ureteral, que es una cifra, una estadística muy importante. Entonces, en el adulto, variante anatómica, en el niño tiene importancia y hay que poner el reporte duplicación pielocalicial, porque esto puede obligar a hacer uretrocitografía si es que el niño tiene infección. Si no tiene infecciones, nada, por supuesto. Entonces, este es un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Este es el riñón, polo superior, polo inferior. Los 2/3 inferiores del riñón son normales, ¿están de acuerdo? Son estrictamente normales, se ven bien la pirámide medular y la cortical. El polo superior tiene una atrofia parenquimatosa, está dilatado, se atrofió porque está dilatado, y el uréter del sistema superior se va a desembocar en un ureterocele. ¿Okay? Entonces, este paciente tiene el sistema superior, desemboca en un ureterocele obstructivo, por eso se dilató. El sistema inferior desemboca, probablemente tiene reflujo vesicoureteral. El otro ejemplo, los 2/3 inferiores normales, el tercio superior dilatado, desemboca en un uréter que es ectópico. Fíjense, este corte sagital, esta es la vejiga, este es el uréter dilatado, y el uréter va a ir a desembocar abajo. Esto desembocaba en la uretra. Es ectópico, puede desembocar ectópicamente en un montón, puede desembocar en cualquier lugar. Generalmente lo hace en la uretra. El ureterocele, ya vimos, el ureterocele hay de 2 tipos: sobre un solo uréter sin duplicación o sobre duplicación. El 80% de los ureteroceles se dan con duplicación. Cuando ustedes vean esta imagen en la vejiga, el ureterocele es como un quistecito dentro de la vejiga. Este quistecito siempre está hacia el meato ureteral, o sea, póstero inferior lateral, donde se desemboca teóricamente el uretero. Entonces, este ureterocele, cuando ustedes vean, ustedes tienen que saber que tienen 80% de chances de tener una duplicación, porque en el 80% de los casos el ureterocele está ligado a duplicación pielocalicial. En el 20% aún hay un solo uréter que tiene ureterocele, puede ocurrir también eso. Ya vimos este ejemplo. Ese ureterocele puede aumentar y disminuir. De hecho lo hace siempre, cuando se ve dinámico, se infla y se desinfla. ¿Por qué? El ureterocele en realidad tiene mucosa. Esto está dentro de el cele, la dilatación está dentro de la mucosa vesical. Y el orificio de drenaje, como es obstructivo siempre, de repente se vacía y de repente se llena. Ustedes ven llenar. Y a veces es impresionante, a veces hay ureteroceles que ocupan toda la vejiga. Y después se vacía y así va funcionando. Hay ureteroceles muy severos. Pero tiene esa dinámica de hinchado y deshinchado. El megauréter primario. El megauréter primario va a dar una ureterohidronefrosis, ¿okay? En el niño. Cuando uno ve una dilatación del uréter, hay 2 opciones. Si yo veo una hidronefrosis completa, una ureterohidronefrosis, yo tengo 2 opciones. El niño, estamos hablando del niño. El niño tiene o reflujo vésico ureteral o tiene
megauréter primario. Inclusive la dilatación que se ve en la válvula de uretra posterior, que no entra dentro de malformaciones renales, por eso no hablamos de esto acá. La válvula de uretra posterior es una patología también con cierta frecuencia en los niños, donde la uretra tiene una válvula que obstruye. La dilatación se produce por reflujo. Termina cediendo y refluye a los riñones y se dilata. Entonces, si hay ureteronefrosis, hay o megauréter primario o reflujo. En el megauréter primario es una patología en la que el músculo liso de la porción terminal del uréter está alterado, está atrófico, y se reemplaza por fibrosis. Y eso genera una obstrucción. Y uno lo que va a ver es una dilatación del uréter. Este es un corte transverso de la vejiga, uréter, y en la porción terminal del uréter normal. Obviamente, estos niños, sobre todo si están infectados, se hacen uretrocistografía para descartar la posibilidad de reflujo. Porque el megauréter primario excepcionalmente tiene reflujo. O sea, en una hidronefrosis, la ausencia de reflujo en la uretrocistografía es diagnóstica de megauréter primario. Y el uréter ectópico ya vimos, ejemplo. El uréter ectópico casi siempre está asociado de nuevo a duplicación. La hidronefrosis. Con motivo de esta charla yo hice una investigación para ver cuáles son los criterios diagnósticos de hidronefrosis, y no hay. O sea, que alguien diga, bueno, se habla de hidronefrosis a partir de tantos milímetros pelvis-renal, no hay. O sea, el diagnóstico finalmente es subjetivo. No corre. Bueno, ok. No hay, por lo tanto, criterio diagnóstico. El diagnóstico se hace cuando hay dilatación de cavidades excretoras. Si es solo pielocalicial, es hidronefrosis. Si comprende también el uréter, se llama ureterohidronefrosis. Lo más importante, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de hidronefrosis en el niño, es entender que el problema de la hidronefrosis no es la dilatación, sino que es la presión que hay dentro del sistema excretor. ¿Okay? El hecho de que el sistema excretor esté dilatado no implica ningún problema para el riñón. Lo que implica un problema para el riñón es que haya un aumento de presión en el sistema pielocalicial. En el adulto es lo mismo. Si yo obstruyo completamente un uréter, por ejemplo, en una ligadura accidental del uréter en el transcurso de una histerectomía, esa es una obstrucción completa, o ligaje del uréter. Se genera tal presión dentro del sistema que se cree que a partir del 7º día ya hay daño fibroso en el riñón. O sea, si vos no liberás dentro de los 7 primeros días, ya hay daño, y a partir de ahí el daño sigue aumentando. No porque el sistema está dilatado, sino porque hay muchísima presión dentro del sistema, y esa presión se va a transmitir al parénquima renal. En el niño es peor, porque el niño está en fase de desarrollo. Entonces, la presión dentro del sistema se opone a la presión de crecimiento del riñón, se adelgaza y todo esto. Hay una excepción al hecho de que toda dilatación de cavidades excretoras se hidronefrosis, y es la pelvis exorrenal. ¿Okay? Vamos a ver ejemplo de esto. En la pelvis exorrenal, esto es muy común de ver, esto es una variante anatómica y no una hidronefrosis real. En la pelvis exorrenal, la pelvis renal, en vez de estar en el seno, si la pelvis renal está donde tiene que estar, en el seno renal, la grasa hace que no se llene de líquido. Si está fuera del seno, como en este caso, por eso se llama exorrenal, se llena de líquido, no porque haya una presión aumentada, sino porque es fácil que se llene de líquido. La presión no está aumentada dentro del sistema en la pelvis exorrenal. Muy común, variante anatómica muy común. Riñón normal,
Si usted hace un corte sagital al seno renal, los cálices no están dilatados y esta es la clave. En la hidronefrosis real hay dilatación de cálices. En la pelvis exorrenal solo la pelvis está dilatada y los cálices no están dilatados. ¿Okay? En la hidronefrosis tiene que haber dilatación de cálices. Comparen esto con esto. Acá el seno renal está libre y acá los cálices están dilatados e incluso evertidos. Este ejemplo, fíjense, es hidronefrosis, este es un corte transverso, acá se debería medir la hidronefrosis, un cálculo en un uréter, el otro lado, acá ven pequeños cálculos, otro cálculo en el otro uréter. Es un caso raro de litiasis renal bilateral. Así se mide la hidronefrosis en un corte transverso, perfectamente transverso al riñón. Se mide el eje antero-posterior de la pelvis renal. Esto es lo que mejor sirve para seguir la hidronefrosis, lo más reproducible. Este otro ejemplo, hay que tratar de ver también, una cuestión muy importante es seguir, tratar de ver todo el uréter, no que conformarse con el diagnóstico de hidronefrosis, sino tratar de establecer la causa de la hidronefrosis o por lo menos el nivel del obstáculo. Entonces, ante una hidronefrosis bilateral en este caso, bilateral, y este es un caso de estos días, digamos, el 14 de julio. Este paciente tiene una dilatación bilateral, así se mide en un corte transverso. Esta pelvis renal a la derecha mide 16, a la izquierda 23, por lo tanto la hidronefrosis más severa al lado izquierdo. Y este es el abdomen del paciente. Pero Sí. una pregunta. Cuando hablaste de seguimiento de medir la hidronefrosis, ¿vos medís el parénquima o no medís de rutina? De rutina mido el parénquima. También, ¿verdad? De rutina mido el parénquima, pero no para seguimiento, porque el espesor parenquimatoso te puede dar una idea del estado renal, de la cronicidad, pero en el seguimiento la variación del espesor parenquimatoso es mucho más lenta. O sea, y este caso en particular que me tocó hace unos días, este señor, le voy a mostrar la causa del obstáculo. Este señor tenía en la ecografía precedente, que fue de enero de este año, esto que mide 16 medía 21 y esto que mide 23 medía 32. Esto me dice a mí, el espesor parenquimatoso no se modificó entre enero y hoy, pero el diámetro de la pelvis renal sí. Eso me dice a mí porque él fue tratado. Él tenía, este es un corte en el ombligo, digamos, ¿verdad? Esto es la aorta, esto es la vena cava, esto es mesenterio, lleno de adenopatía. El paciente tiene un linfoma. Está siendo tratado su linfoma y estas adenopatías comprimieron los uréteres. Tiene adenopatías mesentéricas y retroperitoneales. Comprimieron los uréteres y generaron la hidronefrosis. Como fue sometido a tratamiento, por eso se hizo el control y el control mostró que la hidronefrosis persiste, pero está menor. O sea, estos ganglios disminuyeron de tamaño. Y es muy importante, porque yo eso así puse en mi informe. Me es muy difícil evaluar ganglio por ganglio y decirle al médico tratante, mira, los ganglios disminuyeron de tamaño. Pero me es muy fácil afirmar que hubo una respuesta a la terapia porque la hidronefrosis disminuyó. Y ese es un dato objetivo. No sé si me explico. Un dato objetivo de que esto disminuyó. Caso típico de hidronefrosis, se ve toda la embarazada, la hidronefrosis gestacional. De nuevo, seguir el uréter, hidronefrosis moderada, riñón derecho, el riñón derecho se dilata en la embarazada mucho más que el izquierdo por una cuestión anatómica, y seguir el uréter, y fíjense, el uréter se va a comprimir entre el útero, y estos son los vasos ilíacos, y el estrecho pelviano. ¿Okay? Ustedes tienen que seguir hasta el lugar, y al no ver litiasis, al no ver un obstáculo de otra naturaleza, ustedes pueden afirmar se trata de una hidronefrosis gestacional, y sobre todo si es en el lado derecho. Ya que hablamos de ese seguimiento de hidronefrosis, ¿en cuánto tiempo más o menos veríamos variaciones en un paciente con tratamiento? Bueno, depende de lo que se trate.
Si la obstrucción es litiásica, vos tenés que ver el cambio al día siguiente que le quitaron la litiasis, ¿ok? Pero si es un tratamiento neoplásico, obviamente se dejó pasar, como en este caso, 6 meses, porque vos le tratás y no, a no ser que se degrade la función renal o algo así, ¿verdad? Bueno, esto quería, lastimosamente no puedo poner el video acá, pero el jet ureteral, podemos ver después también, a acordar, vamos a ver en la práctica cómo se ve el jet ureteral, ¿verdad? Alguien que tome ya mucho líquido, entonces, vamos a ver. Ahí está. Esta otra cuestión, el control del doble J. Muchos de estos pacientes que tienen obstrucción se les coloca un catéter doble J. Y el catéter doble J bien colocado tienen que encontrarle en la pelvis renal, acá se ve la puntita, y en la vejiga. ¿Okay? Eso es lo que ustedes tienen que ver. El catéter está bien colocado. No, es difícil de establecer si está trancado o no, salvo que uno siga al paciente, porque el riñón dilatado, por más que vos le disminuyas la presión, lo que hace el catéter doble J, de nuevo, piensen siempre en presión, lo que hace es disminuir la presión, lo que le hace daño al riñón es la presión aumentada dentro del sistema. El catéter doble J disminuye la presión porque comunica este sistema de alta presión con este de baja presión, se descomprime la presión arriba, ¿verdad? Entonces, por más que vos alivies la presión, el sistema pirocalicíal es un sistema elástico que una vez dilatado nos vuelve totalmente a su anatomía normal. Por eso los chicos que son operados de estenosis del arco pilonefral siempre tienen un poco de hidronefrosis, sin que eso sea patológico. De nuevo, lo importante es la presión. Entonces yo le explico esto a los padres que vienen preocupados, el chico se operó una estenosis del arco pilonefral y sigue habiendo hidronefrosis. Yo le digo, el problema no es la hidronefrosis, el problema es que se haya aliviado la presión dentro del sistema. Si se alivió la presión dentro del sistema, el riñón de tu hijo va a crecer como el del otro lado. Si no se alivió la presión, vamos a ver que no va a crecer y ahí hay un problema. Porque es muy difícil juzgar solo en base a la dilatación residual. Lo mismo acá, esto queda dilatado, pero el catéter está bien colocado. Si el día de mañana se tranca, porque esto se tranca cada 3 o 4 meses, se tranca y se tiene que cambiar, si la obstrucción persiste, lo que va a ocurrir es que la hidronefrosis va a aumentar. Por eso es la evolución la que nos indica si se trancó o no. La litiasis tiene la misma semiología ecográfica, esté donde esté, desde el ojo hasta el pie, digamos. Es una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. La ecografía tiene límites para la detección de litiasis renal. Muchos colegas, yo les copio también, ponen en su informe, no se observa litiasis de tamaño igual o superior a 5 milímetros, con 4 milímetros. Para mí el nivel está en 4 milímetros. O sea, las litiasis que midan menos de 4 milímetros no se ven. La palabra microcálculo es bola, no existe. No existe. La mal arenilla, microcálculo. Ustedes saben lo que es la microlitiasis vesicular. Esa es una entidad que existe. La microlitiasis vesicular, eso está escrito, es una entidad que existe. En la microlitiasis vesicular el cálculo no se ve. No se ve. O sea, existe la posibilidad que una persona tenga colecistitis aguda por cálculos que no se vean a la ecografía. Son cálculos microscópicos que se pueden depositar en el infundíbulo y tapar la vesícula y provocar una hidronefrosis, pero no se ve. Si el cálculo se ve, es cálculo de tamaño puntiforme, de 1 milímetro, lo que sea, pero se llama cálculo o litiasis. Entonces, microcálculo no. Hay que aceptar, porque un montón de veces en el informe dice microcálculo. Es mejor nomás decir, y advertirle al paciente, porque yo hago tomografía también, y después me viene para tomografía, y vos ves 8 cálculos cada riñón, y vos la ecografía viste
uno o dos o no viste ninguno, pero es porque el método tiene límite. Cuando el cálculo mide menos de 5 milímetros, sobre todo menos de 4, es muy difícil ver, es muy aleatoria la visualización. Entonces es mejor nomás decir eso que decir probable microcálculo y qué sé yo, que no tiene sentido. Es decir, no veo cálculos renales de tamaño igual o superior a 4 milímetros, pero puede haber de tamaño más pequeño que yo no vea. La otra cuestión relacionada a litiasis, ¿cuánto tiempo tarda? Se me cae un cálculo a mí ahora, del riñón al uréter, al lugar típico, meato urétero vesical, ¡pac! Se tranca ahí. ¿En cuánto tiempo yo voy a tener hidronefrosis? ¿En cuánto tiempo se va a dilatar mi sistema, ustedes creen? Unas horas. 48 horas. Cuanto más joven el paciente, más va a tardar. Cuanto mayor sea el paciente, menos va a tardar, porque la tonía muscular es diferente. El tono muscular se opone a la dilatación. Lo cual genera más presión cuando vos obstruyes agudamente y la presión duele como no sé. Bueno, entonces, este es un criterio muy importante. El paciente no aguanta su dolor y se va a la urgencia, ¿verdad? Y vos buscás hidronefrosis, al pedo. No vas a ver hidronefrosis en las primeras horas. O sea, tenés que basarte mucho en hallazgos accesorios. Tratar de ver la litiasis, mirar con vejiga llena para ver si ves la litiasis en el uréter terminal, usar el jet ureteral para ver si hay eliminaciones asimétricas, y tercero, medir el índice de resistencia arterial. Vamos a ver en la clase de Doppler, pero el índice de resistencia arterial, fácil, mirar el riñón, en el parénquima renal medís el índice de resistencia dentro del parénquima, la arteria cortical, en los dos riñones, durante 12 horas, 12 a 24 horas, hasta un lapso de 24 horas. El riñón obstruido agudamente eleva el índice de resistencia arterial. Y si hay una diferencia de 0,5 es muy significativo. Si vos tenés en un riñón un índice de resistencia 0,70 y en el otro riñón 0,62, muy probablemente el riñón que tiene un índice de resistencia de 0,70 está obstruido. ¿Entienden bien la diferencia? Sobre todo si coincide con el lado que duele. Obviamente, si el paciente tiene dolor, ese es un signo muy sugestivo que el riñón está obstruido. Y hay que buscar el cálculo, recordando que hay 3 estrechos. El uréter tiene 3 estrechos. El mayor estrecho está en la unión meato-ureteral, abajo, en la vejiga. El segundo estrecho, la zona, la que le sigue en estrechez, está en la entrada en la pelvis menor, en el entrecruzamiento urétero y ilíaco. Y el tercer estrecho está en la unión piel-ureteral. Son los 3 lugares donde se van a encontrar los cálculos. Lastimosamente, la del medio no se ve, o se ve muy raramente. Entonces, de nuevo, la semiología, para hacer el diagnóstico, tienen que ver claramente hiperecogénica, topografía calicial, sombra acústica posterior. Hiperecogénica no se ve bien, hay que buscar la vuelta para ver la sombra acústica posterior. Esta sí tiene sombra acústica posterior. Los pacientes con obstrucción más crónica van a tener hidronefrosis. Fíjense, este paciente hay que seguir, hay una hidronefrosis. El uréter se ve, este es el entrecruzamiento urétero-ilíaco. En el entrecruzamiento urétero-ilíaco no hay cálculo. Acá se ve el uréter y el cálculo estaba en el tercer estrecho, en el más bajo, en la unión urétero-vesical. La semiología de la litiasis es siempre la misma. Este es un cálculo de la unión piel-ureteral crónico con hidronefrosis y adelgazamiento del parénquima. Este es un cálculo vesical. Los cálculos vesicales son todos, sin excepción, nativos de la vejiga. No cayeron del riñón. Cuando ustedes vean un cálculo en la vejiga, a no ser que haya una obstrucción en los prostáticos, uno puede ver cálculos en la vejiga de repente que cayó del riñón. Pero son excepciones. Cuando ustedes ven un cálculo en la vejiga,
el cálculo se originó en la vejiga. Ahí nació. Y esto es muy importante porque si ustedes ven un cálculo en la vejiga, el paciente está obstruido. Generalmente son prostáticos. Porque es un círculo vicioso. El cálculo en la vejiga es por cistitis, por infección. Y la infección está relacionada a obstrucción. Se obstruye, se infecta, se forma cálculo, etc. De nuevo, cálculo en la porción terminal del uréter de vejiga de un quiste oval. Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior. Imagen hiperecogénica, dilatación mínima. Este es el tipo de dilatación que uno puede ver en fase aguda del cólico ureteral. Nada, 2-3 milímetros de uréter, con vejiga bien llena, se ve la piedrita que mide nada, 2-3 milímetros. Y este es un cálculo de un ureterocele. Un cálculo de un ureterocele. Pielonefritis. ¿Se forma ahí o migra? Generalmente migra y se tranca ahí, porque el ureterocele justamente la base, el ureterocele se forma porque es obstructivo y se dilata, o sea, cae, no se forma ahí, cae de la realidad. La pielonefritis, la inmensa mayoría de pielonefritis son ascendentes y la infección llega al riñón desde una infección original de la vejiga, de una cistitis. Raramente la pielonefritis es hematógena, raramente es metastásica, digamos, por sangre, la implantación de gérmenes en el riñón. La pielonefritis no tiene traducción ecográfica si no está complicada. Esa es la norma. Ustedes no van a encontrar nada. Hay cosas muy sutiles que les voy a mostrar, pero no es obligación del ecografista hacer el diagnóstico de pielonefritis. La pielonefritis es diagnóstico laboratorial. Lo que vamos a ver si vemos algo, una pielonefritis no complicada, es una zona devascularizada al Doppler. Cuando el riñón se infecta, la reacción que se produce en el riñón es vasoconstricción. La zona infectada se va a devascularizar. Y esto es un poco contraintuitivo. Lo que nosotros esperamos encontrar en una infección es inflamación y aumento de vascularización. Pues en el riñón pasa lo contrario. Lo que ocurre es un déficit focal de vascularización. El otro signo que es súper específico de pielonefritis en el contexto de la infección es el engrosamiento de la pared de la pelvis renal. Tengo un ejemplo que es brutal, porque se ve hasta el uréter. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué le hacen ecografía a los pielonefríticos? Para descartar obstrucción, para descartar alguna cuestión anatómica que favorezca esta infección. La complicación de la pielonefritis es el absceso renal. Y en los casos de antecedentes de pielonefritis hay que buscar cicatrices. La pielonefritis deja, sobre todo si fue maltratada, sobre todo si hubo muchos episodios como en los reflujos en los niños, deja cicatrices. Entonces, les quiero mostrar para que entiendan qué se ve. Esta es una pielonefritis vista en tomografía computada. Fíjense tiene varios focos pielonefritis este paciente. Fíjense en este riñón. Es con contraste la tomografía. El realce es diferente acá y acá hay un déficit de realce. Esta es la zona de pielonefritis. El diagnóstico se hace justamente por una zona de déficit de contraste. Y el diagnóstico diferencial es infarto. Solo que en el infarto hay 0 realce, o sea, el infarto renal. Aquí hay un realce disminuido, tanto a la derecha como en 3 focos que se ven acá a la izquierda. Así, esto da la pielonefritis. Esto tienen que ir a pensar que se va a ver en la ecografía. Entonces, acá hay ejemplo, tiene varios focos. El riñón está agrandado, obviamente está hematoso, con múltiples focos de déficit de vascularización sugerente de pielonefritis. En el otro lado también, una pielonefritis bien masiva y bilateral. Por lo tanto, en la ecografía, esta es una ecografía pielonefritis, es una ecografía por lo tanto normal. Lo que se puede ver es una sutilidad, y yo, a no ser que esté absolutamente seguro, no hablo de esto, van a ver una zona con un pequeño cambio en la ecogenicidad, es una zona un poquito más hiperecogénica y con un déficit de vascularización. ¿Okay? Esto da la pielonefritis.
Este es otro caso, otro ejemplo, un sutil cambio en la congenicidad y déficit de vascularización. Y esta es una pielonefritis complicada. Esa es la otra cuestión que tenemos que ver. Cuando hacemos una ecografía de una pielonefritis, dos cosas: descartar obstrucción, descartar complicación. Y la complicación es el absceso. Y el absceso es una colección, como en este caso. Acá se ve, este paciente no es un quiste. Fíjense el contenido que tiene el supuesto quiste, que tiene una fístula y se va al espacio perirenal. Por otro lado, el paciente tiene un dolor muy exquisito ahí, puede tocar y le duele. Por otro lado, está con fiebre, etc. Y este es el segundo signo, el engrosamiento de la pelvis renal. Cuando en un paciente con pielonefritis tiene un corte longitudinal, esta es la cara anterior, esta es la pelvis renal. Fíjense el espesor de la pared de la pelvis renal. Esto es la luz, esto que está acá, esto es pared, esto es pared. Esta es pared ureteral, pared del tercio superior ureteral. Esto es súper específico de pielonefritis. ¿Okay? Y este es el riñón de un niño que tuvo muchos episodios de pielonefritis. El riñón es pequeño, o sea, el de niño tuvo, ahora ya es adulto. Y esta es una imagen típica de cicatriz. Es fundamental, una pregunta muy importante, sobre todo de los urólogos, de los nefrólogos pediatras, es: ¿tiene o no cicatriz el paciente? El niño tiene o no cicatriz de pielonefritis. La cicatriz se ve por un déficit de espesor, por un adelgazamiento focal de la cortical. Hay un adelgazamiento focal, como en este caso. La patología renal difusa. En cuanto a la patología renal difusa, ¿qué tenemos que buscar? O sea, patología renal difusa, paciente con insuficiencia renal, digamos, ahora que puede tener un montón de orígenes. Obviamente que hay que descartar obstrucción. En Paraguay puede haber insuficiencia renal por obstrucción todavía, pero en general son enfermedades renales médicas, glomerulonefritis, síndrome nefrótico, etcétera, etcétera. ¿Qué tenés que ver? Primero, tamaño renal. ¿Cómo está el tamaño del riñón? Clave. Segundo, ¿cómo está la ecogenicidad? Todas las patologías alteran la diferenciación córtico-medular. De hecho, todas se parecen. La glomerulonefritis de todos los tipos, todas se parecen. Van a tener una conducta en fase aguda, los riñones se van a agrandar, van a alterar la diferenciación córtico-medular y con el tiempo se van a ir empequeñeciendo. Entonces, hay que ver el tamaño, el espesor parenquimatoso. Cuando me refiero a tamaño, me refiero a eje longitudinal. El espesor parenquimatoso, la diferenciación córtico-medular, la cogenicidad. Yo no hablo nunca de agudo crónico. Yo no digo signos de insuficiencia renal aguda. Sí podés decir signos de nefropatía crónica. Cuando el riñón es pequeño, necesariamente es crónico. Pero la ecografía, yo realmente, estricto sensu, a mí no me permite decir hace cuánto está enfermo este señor. Yo lo que puedo decir es: hay una nefropatía difusa bilateral y los riñones tienen un tamaño pequeño, normal o aumentado. Eso es lo que yo pongo en mi informe. Signos de nefropatía bilateral difusa con riñones de tamaño dentro de límites normales o con riñones de tamaño disminuido. ¿Okay? El tamaño es fundamental. Hay una cuestión: cuando el riñón mide menos de 9 centímetros, yo le digo porque yo hago biopsias renales también, no vale la pena hacer biopsia. ¿Okay? El riñón ya está tan dañado que la biopsia no va a ser contributiva. ¿Okay? O sea, el tamaño hay que ser bien estricto en la medición del tamaño. Y hay que medir, yo mido dos cosas: el eje longitudinal y solo el eje longitudinal. Yo no pongo otra medida en mi informe porque la medición del eje transverso o anteroposterior tiene muchísima variación individual. ¿Saben por qué? Porque el riñón es un órgano que está inclinado hacia atrás y hacia arriba. Entonces, tu corte transverso es así, ¿están de acuerdo? Sí. No es transverso, es oblicuo con respecto al eje del riñón. Si yo hago un corte así, yo no estoy midiendo el eje transverso. Para tener el eje transverso tengo que hacer un corte perpendicular al eje mayor del órgano, lo cual es imposible de lograr. O es de una sutilidad terrible. Y
Yo voy a medir una cosa y vos otra y vos otra. Lo que sí vamos a medir bastante igual, todos aquí, esta distancia, el eje longitudinal máximo. El eje longitudinal máximo, en este caso 14, ¿está? Es una nefropatía con riñones de tamaño aumentado. Fíjense la alteración de la ecogenicidad que tiene este paciente adulto. Se ve como si fuera niño la diferenciación corticomedular, porque la corteza se vuelve hiperecogénica. La medular siempre tiene la misma ecogenicidad, la corteza se vuelve hiperecogénica. Entonces, siempre mirar en toda nefropatía, sobre todo si es aguda, si ustedes saben que es aguda, mirar la vena renal, la vena que esté permeable, porque una complicación clásica de los síndromes nefróticos es la trombosis de vena renal. El medir el índice de resistencia arterial. El índice de resistencia arterial es muy bueno para el seguimiento evolutivo. Lo normal es hasta 0,68, 0,67, 0,68. En este caso es 0,78, 0,79. Dejen que la máquina mida todos los parámetros. ¿Okay? Este es otro mensaje importante que quiero pasar. Las mediciones de velocidad. Usted en la medición de velocidad lo único que tiene que respetar es el ángulo. En la medición del índice de resistencia, que la máquina, ustedes pueden programar medición automática de índice de resistencia, medición automática de índice de pulsatividad, medición automática de velocidad. Y la máquina pone esto. La máquina detecta, es mucho mejor que nosotros ponemos. Estos diferentes son riñones con atrofia parenquimatosa. Fíjense, el espesor del parénquima es 6 milímetros. Lo normal está por encima de 14. De 14 a 20 milímetros de espesor parenquimatoso lo normal. Esto tiene 6 milímetros. Por supuesto que es lícito que yo ponga en este informe nefropatía crónica, porque esto no puede ser agudo. Pero si el riñón está aumentado, este paciente a lo mejor está enfermo hace 3 años. Y yo no le puedo poner agudo, o sea, también altera el índice de resistencia. No todas las nefropatías alteran el índice de resistencia. Hasta ahora no está claro por qué. Groseramente se puede decir que las patologías glomedulares afectan el índice de resistencia y las tubulares no, pero tampoco es exacto. En cualquier caso, hay nefropatías que siempre alteran el índice de resistencia, como por ejemplo la nefropatía diabética, siempre. Y hay patologías que nunca lo hacen. Lo que me parece a mí más interesante al medir el índice de resistencia arterial es para el mismo paciente. Si el paciente, y sobre todo vamos a ver cuando veamos Doppler, el trasplantado renal, el índice de resistencia tiene valor para él. Entonces vos le medís hoy 0,75 índice de resistencia. Si dentro de 6 meses tiene 0,85, hay un problema, está rechazando el riñón probablemente. Es más bien para seguir el paciente individual. Los quistes, no me voy a detener mucho en eso, todo el mundo ve quistes renales. Tiene que ser de pared lisa, tiene que tener contenido homogéneo. Esos son los criterios diagnósticos de quiste. La armónica ayuda muchísimo porque nos pasa a todos, nos pasa que vos, estas son ejemplos no de todos los días. Generalmente vos ves cosas grises dentro del quiste y qué sé yo. Bueno, para eso la armónica es muy buena. Los quistes, los anteriores fueron corticales, este es un quiste mixto, tiene un componente cortical y un quiste parapiélico. Parapiélico se llama porque está en el seno renal. Y es fundamental que el quiste sea simple para hacer diagnóstico de quiste. Fíjense, este paciente parece un quiste, pero si ustedes miran en detalle, el contenido, a pesar de que está con armónica, es bastante ecogénico. Y si se fijan bien, hay un crecimiento parietal que es este que está acá. Este paciente fue operado y era un hipernefroma quístico, cáncer de riñón, ¿okay? De manifestación bastante quística. Es raro, pero sepan que el
99% de los quistes que ustedes vean en el riñón, esto es por otro lado, el 99% de los quistes que están en el riñón son quistes simples. O sea, si vos ves un quiste simple, tenés 99% de chance de acertar, lo cual es altísimo. Es altísimo. Y esto es lo que se llama la pseudohidronefrosis. Muy común. Muchas tomografías hacemos por pseudohidronefrosis. Simula muchísimo una hidronefrosis y son quistes parapiélicos. Son quistes en el seno renal, que tienen un origen linfático. Son de origen diferente a los quistes corticales. Pero como ocurren en el seno renal, parecen cálices dilatados. Hay diferentes formas. Esta es más o menos fácil de ver. Esta es fácil de ver porque no se une esto con esto. Tenés que sospechar cómo es que esto no se une con esto. Son quistes. Esto también es realmente fácil de ver, pero fíjense, esto parece una hidronefrosis como 2 gotas de agua. Y ahí entiende lo que pasa en la tomografía. Está la tomografía con contraste en fase excretora. Los quistes se depositan entre los cálices. Ustedes se imaginan que al hacer una ecografía esto parece hidronefrosis, obviamente. Sepan que existe la posibilidad de que sean quistes parapiélicos. Los tumores, dos cositas con los tumores. La primera, mucho cuidado con los tumores de la región interpolar del borde externo del riñón izquierdo. Ahí hay un pseudotumor que mostró la otra vez el doctor Lindolfo por la persistencia de la ovulación fetal, simula un tumor. Fíjense bien, usen el Doppler, porque y a veces no podés decir, y a veces decir, no sé si hay un tumor o no, y hacer una tomografía o hacer un seguimiento. Y lo segundo, mirar siempre la permeabilidad de la vena renal. El tumor renal tiende a invadir la vena renal, ¿okay? Entonces, mirar la vena renal cuando hay tumor. Este es el tumor más frecuente que tiene el riñón, es un angiomiolipoma típico. Son tumores hiperecogénicos, son muy refringentes, y tienen un contorno bien delimitado, están en el parénquima. El angiomiolipoma tiene tres cosas: angio, mio y grasa. O sea, tiene vasos, músculo y grasa. Y tiene proporciones variables de cada cosa. Cuanto más grasa tenga, más fácil de diagnosticar, porque la grasa es hiperecogénica y la grasa se ve en tomografía y se ve en resonancia. Cuando tienen poca grasa son más difíciles de distinguir de otro tipo de tumores. Pero ecográficamente tienen un aspecto típico. Doctor, pero en estos casos, por ejemplo, nosotros solamente describimos la imagen que vemos. No, yo le digo que el diagnóstico probablemente es un angiomiolipoma y que yo, así como yo hago, ¿qué informe le daría a esta imagen? Nódulo hiperecogénico homogéneo bien delimitado de 12 milímetros en pleno parénquima renal. Sospecha de angiomiolipoma. Si se requiere confirmación, yo pido primero una tomografía sin contraste. La tomografía sin contraste tiene 85% de chance de hacer diagnóstico, porque va a demostrar grasa. La tomografía, si se ve grasa macroscópica, no hay otro tumor, es solo angiomiolipoma. Este es un concepto muy importante. El único tumor con grasa macroscópica dentro en un riñón es la angiomiolipoma. Existen hipernefromas con grasa microscópica. Ahí es bravo, pero el único es este. Entonces yo le digo hacer una tomografía sin contraste si querés confirmar. Y si la tomografía sin contraste no muestra grasa, pues se va a tener que hacer una tomografía o una resonancia con contraste. Pero yo le pongo la sugerencia, en primera hipótesis, un angiomiolipoma. Esto obviamente no es un angiomiolipoma, pero acá se ve la dificultad a veces de diagnosticar tumores renales. El tumor renal suele ser isoecogénico con respecto al parénquima. Si ustedes se fijan en detalle, hay una cuestión focal, hay un abobamiento. El seno renal en el polo superior nunca se termina así, se termina así, digamos, al revés. Pero te puedes tragar perfectamente todo cuántos tumores me trae, ¿verdad? Sí. Fíjense, el tumor isoecogénico, bueno, en este caso tiene un componente que invade el seno renal
Ese es otro detalle que le importa también al urólogo, si el tumor invade un seno renal o si es puramente parenquimatoso, como parecería en este corte. El mismo paciente, pero en este corte parece no invadir el seno renal, en el corte transverso se ve claramente una invasión del seno renal. Esto es importante porque ahora está de moda la nefrectomía polar, sacar solamente ese polo, pero eso no se hace. En este caso es imposible porque el riñón está en el tercio medio del riñón y porque invade el seno renal. Porque invade el seno renal. Hace una semana me di un reto justamente porque yo no vi la invasión del seno renal y vi al cirujano ahí. Bueno, este es un paciente que tiene 3 patologías, ¿verdad? Tiene un quiste, tiene un angiominipoma y tiene un tumor. En la misma imagen tenemos toda la patología. Aquí se ve en un corte transverso el angiominipoma y acá la masa. El Doppler ayuda porque la vascularización es anárquica. El tumor no sigue, digamos, estos vasos paralelos. El riñón, cuando ponen Doppler, van a ver que unos vasos paralelos, así bien armónicos, se pierde a veces son hipervasculares, como en este caso. Doctor, ¿y la imagen anterior cómo describiríamos en el tumor? Por ejemplo. Masa sólida de tantos centímetros en el polo superior del riñón derecho. Así es sencillo. Tenés que expresar claramente lo que ves. Esto es una masa sólida de 4 centímetros en el polo superior del riñón derecho, sin invasión o con invasión del seno renal. O si no sabes, no sé si está invadido el seno renal. De todas maneras, estos pacientes van a ir a tomografía. Ni se entiende que el riñón esta era una enorme masa tumoral que reemplazaba todo el riñón. Yo les muestro porque hay que ver la vena renal. Vena cava inferior, vena renal derecha. Ustedes ven que mal llamado trombo, no es trombo. Lo que hay acá dentro es tumor. El tumor atraviesa la pared de la vena y se mete a la luz de la vena. Es como el hepatocarcinoma, el mismo ejemplo. En el hepatocarcinoma es tumor dentro de la vena porta y acá es tumor dentro de la vena renal. Esto cambia todo. Y si se va a operar, es fundamental que el cirujano sepa que hay tumor en la vena renal. Este es el mismo paciente. Este es un corte longitudinal. Esta es la vena renal derecha, esta es la masa. Vena renal derecha sin flujo, ocupada por tumor. Vena renal izquierda, vena cava. Este es otro caso. Una masa que ocupa los 2/3 inferiores del riñón derecho. Obviamente la posibilidad de invasión de vena está relacionada al volumen de la masa. O sea, cuanto más voluminosa sea la masa, más posibilidad de invasión de vena. En el polo superior también hay una masa polar inferior y la vena renal tenía un minúscula invasión tumoral, ¿okay? Que se ve en modo D. En color parece que todo está bien. ¿Okay? Hay que mirarle las dos maneras. Parece que todo está bien. Bueno, este es un tumor suprarrenal, para diferenciar este es un corte longitudinal, polo superior riñón derecho, el tumor está encima. Esto es suprarrenal, entre el riñón y el hígado, típicamente. Bueno, esta es una foto tomada ¿alguien conoce este lugar? Tomada desde la plaza de una ciudad que se llama Lovaina. En Lovaina hay una universidad, mi hospital, yo hice la residencia. Universidad Católica Lovaina se llama. Bueno, y este edificio es uno de los edificios góticos más lindos que hay en el mundo. Es la municipalidad de Lovaina. Y detrás de esto está otro edificio gótico que es la Catedral de Lovaina. Una ciudad pequeña que les recomiendo visitar si alguna vez están por Bélgica. En Lovaina está la Universidad de Lovaina y está Stella. La cervecería Stella, no, la Universidad de Lovaina es del año 1453. La cervecería Stella Artois está también ahí. A pesar de que la última cerveza que yo tomaría en Bélgica, la última. Por ahí habría comenzado, ¿verdad? Vamos a anotar.
Y Ya no sé. este es el símbolo de la universidad. Acá está todo lo que necesita un estudiante: un libro y cerveza. Ah. O sea,